Buenos días, queridas hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de las doctrinas fundamentales. La última vez vimos la doctrina del pecado. Vimos que el pecado es cualquier acto o actitud o disposición contraria al carácter de Dios. Y vimos el pecado en 4 aspectos, cada uno de ellos teniendo un carácter universal, es decir, que afecta a todos los hombres. El primero era el pecado personal, el segundo, la naturaleza pecaminosa, el tercero, el pecado imputado. Y en cuarto, el estado judicial del hombre, que se describe como bajo pecado. Vamos a ver el día de hoy el tema de la salvación. En su significado más amplio, como se usa en la Escritura, la palabra salvación representa la obra total de Dios, por medio de la cual Él rescata al hombre de la ruina eterna y la sentencia del pecado, y le otorga las riquezas de su gracia, incluyendo la vida eterna ahora y en la gloria venidera. Quizá no se pueda hacer un mejor estudio de este tema de la salvación que el que nos presenta la epístola a los romanos. Ahí en el capítulo 1, los versículos 16 y 17, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, literalmente la palabra quiere decir buenas noticias, pero cuando empieza a desarrollar este tema, después de anunciarlo, Pablo inmediatamente presenta una mala noticia. En el versículo 18 de este capítulo 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y empieza de manera muy completa, detallada y sistemática una acusación contra el hombre, abarcando tanto a los judíos como a los gentiles o a los griegos, como los llama aquí. Esta acusación es para poner precisamente a todos los hombres en ese estado judicial bajo pecado. Esto termina aquí en el capítulo 3, el versículo 9, que dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿mejores los judíos que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. La expresión bajo pecado aparece 2 veces en nuestra Biblia Reina Valera. Aquí en la que acabamos de leer ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es Romanos 3:9. Y también en Gálatas 3:22, que dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Cada uno de estos pasajes tiene un profundo significado. La fuerza de esta expresión se puede comprender cuando se compara con expresiones similares: bajo la ley y bajo la gracia en Romanos 6:14. Esta partícula bajo que se emplea en estos pasajes no implica solamente que un sistema, o sea, el pecado, la ley o la gracia, ejercen su dominio sobre el individuo. Más bien indica que además de ese dominio, hay el reconocimiento divino de que esta relación de dominio es cierta. En lo que tiene que ver con la supremacía o dominio, esta estimación de Dios es mucho más importante que la mera fuerza de las circunstancias que surgen de cada situación. El hombre ha estado bajo condenación por causa del pecado desde el comienzo de la raza. Esos 3 aspectos que vimos del pecado, o sea, el pecado personal, naturaleza pecaminosa y el pecado imputado, vimos que cada uno tiene un carácter universal, y todo esto conduce al hombre a ese estado judicial que se llama así bajo pecado. Y este estado judicial obviamente es también de carácter universal, y eso es lo que constituye la base para la comprensión del significado preciso de esta expresión. Ahí en Romanos 3
En Romanos 3:9 descubrimos que el estado del hombre bajo pecado es peculiar a la era presente. Y según esta declaración, los no regenerados, tanto judíos como gentiles, están en la misma condenación en lo que respecta a su relación con Dios, por cuanto todos están igualmente en condición de caídos y bajo pecado. También el apóstol declara que tanto judíos como gentiles están ahora en la misma condición por el hecho de que la gracia divina se les ofrece a todos y solo por este medio pueden ser salvos. Por ejemplo, leemos ahí en Romanos 10, 12 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto abarca a todos, a todas las razas, ¿verdad? Razas humanas. Esto se puede comparar, por ejemplo, con Hechos 15:9, que dice así. Cuando Pedro está describiendo cómo Dios lo llevó a predicarle a Cornelio y a que éste fuera salvo. Dice ahí en versículos 8 y 9, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y igualmente Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Durante todo el periodo que transcurrió entre Abraham y Cristo, las Escrituras realmente le daban al pueblo judío un lugar de mucha importancia y una posición superior sobre los gentiles. Los israelitas eran y son el pueblo escogido por Dios entre todos los pueblos de la tierra. El apóstol Pablo, hablando de ellos, ahí en Romanos 9, 4 y 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la formulación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero respecto de los gentiles afirma allí en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa en verdad era la diferencia y era divinamente señalada entre judíos y gentiles durante los 2000 años que transcurrieron entre Abraham y Cristo. Eso hizo de los judíos un pueblo orgulloso de sí mismo y con un sentimiento de superioridad sobre los gentiles a los que ellos llamaban despectivamente perros. Y tal vez en la generación de Saulo no hubo ningún judío que estuviera más saturado de prejuicios impíos contra los gentiles que él. Sin embargo, bajo el poder transformador e iluminador del Espíritu Santo, Saulo llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, la voz de Dios para declarar este mensaje, que en ese tiempo era más revolucionario que lo que cualquier otro hubiera podido ser. Y ese mensaje era que no hay diferencia entre judío y griego. La posición común de judíos y gentiles bajo pecado se puede definir como un estado en el cual las dos clases de personas están absolutamente condenadas y no tienen en absoluto ningún mérito delante de Dios. Inmediatamente después de la declaración de Romanos 3:9, en que se expone que tanto gentiles como judíos están bajo pecado, sigue un contexto que define la condición condenable de la raza humana en su totalidad. Y así es como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios,
Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es Romanos 3, del 10 al 18. Así de totalmente inclusivo es también lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En su vanidad los hombres se inclinan a imaginar que pueden probar que su estado delante de Dios puede ser aceptable hasta cierto grado. Sin embargo, Dios declara que ellos ya han sido condenados, hecho que tiene que seguir su curso hasta la perdición eterna, a menos que mediante la gracia lleguen a ser salvos. Hay dos pasajes que declaran que la posición de los hombres bajo pecado se debe a un decreto divino. Está escrito ahí en Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y en Romanos 11:32, en una declaración muy parecida, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En cada uno de estos dos pasajes se dice que esa posición se debe a un decreto divino. En el primero, en Gálatas 3:22, se dice que fue la Escritura la que encerró todo bajo pecado, mientras que en el último se nos dice que fue Dios quien sujetó a todos en desobediencia. Bueno, estas palabras de sujetar y encerrar tienen el sentido de restringir a límites definidos, y estas limitaciones en cada caso son impuestas divinamente. Así como la justificación divina es una declaración pública de Dios sobre el hecho de que el creyente cristiano está justificado delante de sus ojos por haber logrado mediante su posición en Cristo que se le adjudicara o atribuyera la justicia de Dios. Así, estar bajo pecado no es solo no tener mérito delante de Dios, sino estar en esa condición por cuanto Dios así lo ha declarado. En Gálatas 3:22 se nos dice que el hombre está encerrado por decreto divino en un estado en el cual no tiene ningún mérito para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, salvación en forma completa y solo por medio del mérito del Salvador, pueda ofrecerse a los que tienen fe. Y la fe de la cual se nos habla allí es todo lo contrario de las obras de mérito. Del mismo modo, en Romanos 11:32 se nos dice que Dios sujetó a todos en desobediencia, o sea, aquello que es todo lo contrario de la fe, para que todos pudieran llegar a ser, sin complicación de ninguna clase, objetos de la misericordia de Dios. Aunque estas escrituras hacen hincapié en la remoción de bendiciones especiales que antes le correspondían solo al judío, también es cierto que en el nuevo sistema los gentiles, como los judíos, están bajo pecado, aunque los gentiles no tenían antes nada que perder. Dios tiene que remover, tanto de judíos como de gentiles, todo rastro de mérito humano que uno pueda suponer, a fin de que el camino en el cual puede actuar la misericordia quede libre de todas las complejidades que surgen cuando dos principios opuestos, la fe y las obras, se mezclan, para que tanto judíos como gentiles pudieran obtener el privilegio de lograr todas las bendiciones divinas sobre el principio de la fe sin méritos humanos. Todos, sin excepción, fueron encerrados bajo pecado. El remedio para ese estado del pecador en el cual no hay méritos ni esperanza es la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo, con todas las perfecciones que nuestro Salvador tiene y que son atribuidas al pecador mediante la fe en Él. Esto es lo que
nos indican los pasajes que hemos citado. Las dos posiciones, la de estar bajo el pecado y la de estar bajo la gracia, con todo lo que ella garantiza, son polos tan distantes el uno del otro como están el oriente del occidente, la santidad del pecado, el cielo del infierno. El pasaje declara que todos los hombres han sido colocados bajo pecado con el fin de que la gracia de Dios pueda ejercerse a favor de ellos sin complicaciones ni restricciones. El infinito amor de Dios hacia los hombres perdidos, la satisfacción de ese santo deseo de redimir, que es común en las tres personas de la bendita Trinidad, constituye la suprema razón del sacrificio de Cristo. Ese sacrificio se consumó para que el amor del Padre pudiera ser manifestado en que Él dio a su Hijo unigénito para que los hombres pudieran ser salvos. Juan 3:16. Para que el Hijo pudiera ver el trabajo de su alma y quedar satisfecho. Isaías 53:11. Y para que por medio de la obra del Espíritu muchos hijos pudieran llegar a la gloria. Hebreos 2:10. Todo esto es de gran importancia. En Dios había algo que no hubiera podido expresarse antes, ni pudiera expresarse ahora, si no fuera por su gracia redentora. Dios se reserva todos los aspectos de la salvación para sí mismo. La salvación es de Jehová, dice Jonás 2:9 y el Salmo 3:8. Siendo así la salvación sobrenatural en todas sus fases, nadie sino Dios podía realizarla. Entonces podemos concluir que los hombres o están perdidos por estar bajo pecado, lo cual significa que están sin mérito para presentarte ante Dios en lo que tiene que ver con la salvación, o están perfeccionados en Cristo para siempre, mediante la gracia salvadora de Dios, salvación esta que les está garantizada a todos los que creen. No tener mérito en lo relativo a la salvación es no tener nada que pueda contarse a favor de uno. De acuerdo con la razón humana, se supone que una persona moral y culta pudiera tener algo que Dios pudiera aceptar e incorporar en su obra salvadora, pero no es así. Estar bajo pecado no es solo estar sin esperanza, condenado por causa del estado pecaminoso, sino también estar sin mérito, absolutamente desprovisto de cualquier bien que pudiera ponerse a cuenta de uno. En Romanos 11:32, el apóstol dice, Dios sujetó a todos en desobediencia. Esa desobediencia es la incredulidad de la cual se nos habla en Juan 3:18, y es la que constituye la base de la presente condenación de todos los hombres. Pero Romanos 11:32 no solamente dice que sujetó a todos en desobediencia, lo cual es la condenación, sino que Dios hizo eso para tener misericordia de todos. La salvación por gracia se realiza según un plan que es completamente de Dios y por tanto no puede incorporar nada, ni siquiera el mérito humano en su cumplimiento. La salvación es cabal, completa en todas sus partes. Toda procede de Dios y es infinitamente perfecta. No deja lugar para ninguna contribución humana. Así podemos observar que la expresión bajo pecado se refiere a un estado del hombre que fue establecido por decreto divino y que no había existido en otra era sino en esta, puesto que por ese decreto judíos y gentiles se colocan en el mismo nivel, es decir, en posición de objetos completamente inmerecedores de la gracia divina, con el fin de que puedan ser salvos por medio de un principio completamente diferente del reconocimiento y la aceptación divina de los méritos humanos. Dios toma por su cuenta y asegura una nueva creación para la gloria de su gracia. La única actitud que debiera asumir la persona que por estar bajo pecado no tiene ningún mérito,
Hacia esta salvación tan grande y sobrenatural debía ser la de confiar en aquel que es poderoso para realizarla. Esta es la fe salvadora. No se le puede exigir más y razonablemente no se le puede exigir menos al pecador perdido. Por tanto, leemos en Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe fuese dada a los creyentes.